Muy buenas tardes. Vamos a continuar en esta instancia con la clase número 2, que correspondería a las 3 clases que originalmente presenté. Esta es la clase número 2 y vamos a dar continuidad a algunos de los contenidos trabajados en la clase 1. Es importante destacar que ustedes cuentan entre la bibliografía con un módulo que se denomina alfabetización. Ese módulo es un compendio de estudios e investigaciones realizadas por distintas universidades del país vinculadas a esta noción de alfabetización que nos ocupa y nos preocupa en el nivel inicial. En relación a esto, y para enmarcar y situar también la producción del foro de debate obligatorio en el que ustedes tienen que participar, vamos a continuar señalando, discurriendo sobre algunas cuestiones de categorías epistemológicas que hay que volver a ubicar en el discurso docente en relación a la enseñanza de la lengua en el nivel. Para ello yo me voy a referir, continuando como dije con la clase número 1, a la oralidad y a la escritura. ¿Qué tenemos como aporte a lo que se trabaja en el nivel inicial en prácticas concretas pedagógicas? Vamos a señalar lo siguiente. Todos sabemos que cuando nacemos estamos expuestos a la oralidad de muchos discentes, es decir, de muchas personas que a nuestro alrededor hacen uso de la oralidad. Primero nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, la familia próxima, más adelante los vecinos, los amigos, los niños con los que los chicos pueden jugar en la vereda del barrio, y este marco de oralidad se va ampliando. Esa ampliación tiene distintas características en relación a la oralidad, y lo que determina las características son los contextos en los que esa oralidad discurre. Es decir, hay contextos donde los niños crecen, donde la oralidad es un despliegue de los adultos, hay muchos adultos alrededor suyo. Esto hace que haya una presunción de que los niños hablan más rápido porque están en contacto con los adultos. Hay contextos donde hay muchos niños y esa presunción también se puede dar allí mismo. Lo cierto es que vamos teóricamente a reseñar esto. Hay un autor, Noam Chomsky, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que aportó a la lingüística general una noción sumamente importante. Él dijo, yo lo voy a sintetizar casi didácticamente para que lo podamos analizar: los niños no aprenden a hablar, saben hablar. Con esto, Chomsky está inaugurando, lo hizo hace muchísimo tiempo, una conceptualización que forma parte de una de sus teorías denominada innatismo. Chomsky va a llamar innatismo a la capacidad biológica y genética que tenemos los seres humanos para hacer uso de la oralidad, o sea, hacer uso del habla. Recuerdan que nosotros tocamos que era lenguaje, lengua y habla en la clase número 1. Este innatismo está aludiendo a lo innato. Es innato para Chomsky que podamos dar cuenta de una oralidad. A menos, por supuesto, que sostengamos alguna dificultad de orden neurológico
o biológica para que no podamos hacerlo. Si estas dos cosas no ocurren, todos estamos genéticamente preparados para hablar. Esto marca una distinción en la línea de la enseñanza de la oralidad y la escritura. Porque en este postulado teórico tenemos todos los docentes que entender que al nivel inicial llegan niños con oralidad. Es decir, ¿cómo aprendieron esto? Y la pregunta es, ¿aprendieron? Si pensamos en el innatismo de Chomsky y pensamos que esto es una capacidad innata. Entonces vamos a hablar acá de adquisición. Oralidad equiparado a adquisición. La oralidad se adquiere. ¿Cómo se adquiere? Se adquiere en contacto. En contacto e intercambios verbales con otros seres humanos que hacen uso de una oralidad adquirida. La escuela vendría aquí a ser el espacio institucionalizado, eso es el jardín de infantes, un espacio institucionalizado para aprender la escritura. Entonces tenemos dos campos de conocimiento acá. Por un lado la oralidad, que la relacionamos con lo natural, genéticamente, para lo que ya está preparado el niño, para lo que está preparado el ser humano, por lo tanto se adquiere. Hay una adquisición en contacto. Y por otro lado, la escritura, que se aprende en la escuela. La escritura es una tecnología, por lo tanto necesita ser enseñada. Oralidad, escritura. Adquisición, aprendizaje. Con estas dos nociones vamos a pasar al concepto de código. Y vamos a entender el código como los signos y los símbolos que elegimos los seres humanos en una comunidad de habla para producir nuestros intercambios lingüísticos, ya sean orales, ya sean escritos. Entonces, el código es la lengua de intercambio con la que vamos a funcionar en sociedad. Ese código es bifronte, es decir, tiene dos cabezas, la oralidad y la escritura. La primera aproximación al código es la oralidad que se adquiere, la segunda aproximación al código es la escritura que se aprende. Bien, estos códigos tienen variantes y esto también es muy importante en el nivel inicial porque la escuela en general, en todo el sistema educativo, tuvo una fuerte impronta de homogeneización. Esa impronta de homogeneización, todos sabemos, fue determinante para el abandono de la escuela, para la sobreedad en la escuela primaria y para la repitencia. Estos fenómenos, repitencia, sobreedad, abandono, tuvieron fuertes raíces en esta idea de homogeneización. Es decir, teníamos que recibir niños que hablaran igual, niños que hablaran todos, no niños silentes, por ejemplo. Entonces, si no, ¿cómo podríamos pensar un niño que proviene del interior de alguna de las provincias de nuestra patria, del interior profundo, donde sus padres hablan poco, tienen una sintaxis muy reducida y vienen al jardín hablando poco? La idea de homogeneización hizo que el sistema educativo pusiera a los docentes en la situación de cuando detectaban chicos que hablan poco, que tienen una sintaxis reducida, como el medio del que provienen, inmediatamente eran encausados a gabinetes psicopedagógicos, a ideas fonoaudiológicas y a una serie de
búsquedas de estrategias de normativización, es decir, a ese fenómeno había que adecuarlo, encajarlo en una idea de normalidad lingüística donde los niños hablaban todos igual, tenían el mismo vocabulario, hacían uso de un mismo léxico vinculado a la proximidad en la que sus desempeños de intercambio social ocurrían. Y aparece acá una noción para discutir toda esta idea que estoy planteando, para interpelarla también, que es la noción de códigos restringidos y códigos elaborados. Estas dos nociones provienen de una disciplina que es la sociolingüística, que si recuerdan, en la clase 1 yo señalé que Saussure se había ocupado de estudiar la lengua, o sea, el sistema, pero que Saussure decía que cada hablante hacía lo que quería con la lengua, entonces él no se iba a ocupar de estudiar el habla. Tampoco había elementos con que estudiar el habla. Muchos años después, en la década de 1940, comienza a estudiarse, o en forma incipiente, la sociolingüística aparece y comienza a estudiarse esta cuestión del código para terminar definiendo en la década del 70 que hay códigos restringidos y que hay códigos elaborados. Vuelvo a decir, el código es una noción que implica signos y símbolos con los que los hablantes intercambian en forma oral o en forma escrita. Si lo quieren traducir de otra manera, vamos a decir que el código es un idioma, ¿sí? Para que resulte accesible. Entonces, en el idioma en el que nos comunicamos, hay un idioma que es restringido y hay un idioma que es elaborado. Código restringido, código elaborado. Yo voy a señalar algunas características del código restringido. Entre ellas, oraciones cortas, poca adecuación y desarrollo de respuestas. Los niños responden sí, no, puede ser. Es decir, no argumentan por qué sí, por qué no, por qué puede ser. Si hablamos con sus padres, vamos a ver que ellos sostienen el mismo código. Vamos a encontrar también mucha disposición corporal. O sea, hay chicos que actúan pegando patadas, otros lloran, otros niños colocan su cabeza sobre el banco y entre sus brazos, otros niños se orinan, ¿sí? Estas manifestaciones están vinculadas al hecho a veces de no poder poner en palabras lo que quieren decir o lo que quieren comunicar. Esto trae consecuencias, por cierto, porque no nos olvidemos que si hay algo que se rompió en el nivel inicial es la idea de homogeneización. Provienen chicos de distintos lugares, de distintos contextos de habla, de distintas procedencias económicas, sociales, culturales, y esto hace que haya chicos con códigos muy restringidos que advierten que sus compañeros tienen otros desarrollos en la oralidad. Porque también, por cierto, esos otros desarrollos están determinados por contextos sociales, económicos, de posibilidades. Entonces, tenemos niños, todos, y si hay una idea de homogeneización es esta, todos estuvieron expuestos a una adquisición, a la adquisición de la oralidad. No todos llegan con la misma oralidad al nivel inicial. Y no llegar al nivel inicial con la misma oralidad no es un problema. El problema es que la maestra espere que los desarrollos lingüísticos de intercambio verbal sean iguales en todos los alumnos.
Eso sí sería un problema pedagógico. Entonces, el nivel inicial, una de las tareas que tiene por delante es volver a pensar con qué artefactos de la lengua se trabaja allí en el nivel para dotar de códigos elaborados a niños que tienen códigos restringidos. De todos modos, a los 3, 4 y 5 años vamos a recibir siempre niños con códigos muy restringidos. ¿Qué necesitan ir haciendo en el nivel inicial? Ampliando el universo vocabular, ampliando el universo lexical. ¿Esto cómo se logra? Con el trabajo con las palabras. Y si en términos de sistema, como decía Saussure, tenemos que volver a situar este trabajo de las palabras, vamos a decir que la maestra en el nivel inicial tiene un gran desafío y es volver a situar la semántica, es decir, las palabras, en el trabajo que se hace dentro de la sala. Volver a situar las palabras, volver a situar la semántica, es convocar al universo de palabras en la que los niños van a lograr, como dice la Ley Nacional de Educación, ser ciudadanos de pleno derecho y estar alfabetizados. Estas dos nociones, la alfabetización y la noción de ciudadanía, están absolutamente implicadas en la producción de los códigos restringidos y los códigos elaborados. Yo voy a apelar a una metáfora para señalar un pasaje de código restringido a código elaborado. El código elaborado es como un músculo. Ustedes saben que cuando hay que trabajar un músculo, o en fisioterapia o en un gimnasio, lo que necesita ese músculo es precalentamiento, mucha fricción, estar expuesto a repeticiones permanentes para que el músculo vaya cobrando fortaleza, vaya alimentando ligamentos que lo hacen reconstituirse o constituirse y tener capacidad de movimiento y capacidad de acción física. Con la lengua pasa lo mismo. El músculo es un código restringido que necesita trabajarse, no físicamente, sí lingüísticamente, para lograr no un resultado físico, sino un resultado social. Entonces, si pensamos el código elaborado como un músculo que le permita al niño ampliar su vocabulario todos los días, usar ese vocabulario en situaciones o escenas nuevas de aprendizaje, volver a decir las cosas que se dijeron ayer en una situación recursiva, porque no nos olvidemos que los niños se olvidan de lo que trabajan. Entonces, todos los días, todas las semanas, todos los meses, una estrategia es hacer recursivo el aprendizaje, volver a decir las mismas palabras, volver a decirlas en situaciones nuevas, ubicarlas en el vocabulario cotidiano para que ese uso semántico de nuevas palabras vayan trabajando en situación de aprendizaje, no ya de adquisición porque estamos en la escuela, en situación de aprendizaje, la elaboración de un código. Con esto estoy diciendo, un código se fortalece en la medida en que se trabaja. Nadie que llega, ningún niño que llega al jardín en el nivel inicial debería salir de ese nivel inicial con el mismo código. Si no, no hubo gimnasia, si no, no hubo fricción, no hubo atención del músculo. Vuelvo a la metáfora para ser gráfico. Y atender el músculo, es decir, atender el sistema que cada niño trae, ese sistema que es la lengua, es exponerlos.
exponer a los niños a nuevas situaciones, a nuevas escenas. Escenas que tienen que tener como característica, ¿qué cosa? Los intercambios verbales. Esos intercambios pueden traducirse en un contenido que todos conocemos, que está en el diseño curricular del nivel inicial de la provincia de Córdoba, la conversación. Todos sabemos que la conversación tiene alternancia de turnos como característica, tiene roles específicos como característica, tiene tiempos, la conversación tiene pausas también, tiene cambio de roles y a veces tiene también la inclusión de otros interlocutores. Todas estas características de la conversación deberían resultar escenas cotidianas de trabajo en el aula con la impronta, la obligatoriedad de incluir nuevos temas, es decir, nuevas palabras que vayan ampliando el universo vocabular de los niños. Es un ejemplo el que doy, digo, puesto en un contenido específico como la conversación, porque a veces, como todos intercambiamos permanentemente, pareciera que la oralidad es algo que discurre en lo natural, en el hecho de encontrarnos corporalmente con alumnos, con padres, con docentes. Pero lo cierto es que esto funciona como contenido, sigo con esto de la conversación, funciona como contenido en tanto tenga epistemológicamente incluida estas nociones de las que estoy hablando. Una noción epistémica de pasar de un código restringido a un elaborado, una noción epistémica de que alterno el turno para dar paso a otra voz y no me superpongo, una noción epistémica de incluir palabras nuevas que me permiten ampliar mi campo lexical y al mismo tiempo eso me da solvencia para funcionar en una sociedad como un ciudadano de pleno derecho y por otro lado me convierte también en un sujeto alfabetizado, que es en definitiva la búsqueda del nivel inicial y de la escuela primaria. Cuando señalo esto de los campos semánticos asociados a los campos lexicales, estamos diciendo lo mismo. Voy a dar un ejemplo concreto para que se comprenda a qué hago referencia. Ustedes tienen una larga tradición de trabajo con categorías como el transporte, las instituciones, los chicos visitan, trabajan con el tema de transportes, ¿sí? Bien, situar esto, por ejemplo, y pensar en que en un campo lexical está formado por varios temas que lo construyen como el campo lexical. El campo lexical del transporte está conformado por semas como avión, colectivo, taxi, barcos, etc. El campo lexical de las instituciones está conformado por categorías como correo, comisaría, escuela, hospital. Bien, sobre esto hay una larga tradición de trabajo. Y sobre lo que falta tradición y falta construir esto como tradición, y es por eso que está en el campo de la innovación y en el campo de la transferencia, y sobre esto van a encontrar mucho material en el módulo al que hice referencia al comenzar esta clase, falta un fuerte desarrollo de otros campos lexicales vinculados a los derechos, de campos lexicales vinculados a los valores, que también es un trabajo del nivel, campos lexicales vinculados a las nuevas constituciones de familia, campos lexicales vinculados a los trabajos de los padres, porque también hay como mucho esquema para romper, ¿sí? De una fuerte tradición
de una sociedad que fue de un modo y que ya no lo es. Entonces, hay que empezar a pensar de qué modo los chicos transitan por experiencias vocabulares que tengan que ver con el trabajo de sus padres, que no se reduce solamente y exclusivamente a que sean médicos, abogados o arquitectos, ¿sí? Hay muchas nociones vinculadas a esto que tienen que ver también con el respeto por el trabajo del otro, tienen que ver con el reconocimiento del trabajo del otro, tienen que ver con el derecho a la subsistencia, fuertemente vinculada a las conformaciones familiares, a las actuales conformaciones familiares. Entonces, hay todo un campo por indagar y descubrir para trabajar con los alumnos. Otro modo también de trabajar todo esto está vinculado a narraciones que elaboren o sustenten un relato que se traduzca en hechos. Estoy diciendo con esto, quizás sea necesario romper en algún punto este fuerte trabajo que nosotros tenemos en el nivel con el cuento maravilloso para transitar cuentos y narraciones vinculadas a la cotidianeidad. ¿De dónde? De una literatura infantil prolífica que hay hoy en nuestro país en circulación y existencia, y por otro lado, en narraciones de una literatura construida en el interior de la sala. ¿Construida entre quiénes? Entre docentes y entre los alumnos. ¿Con qué? ¿Hecha con qué? Hecha con palabras. ¿Y con palabras que provienen de dónde? De un campo vocabular con el que se trabajó previamente. ¿Dónde se trabajó previamente? En escenas y en acciones, juegos dramáticos, ¿vinculados a qué? Vinculados necesariamente a este trabajo con códigos restringidos y elaborados. No sé si notan que yo estoy volviendo hacia atrás para mostrar un dispositivo didáctico que está permanentemente articulado cuando yo pienso una noción teórica en un dispositivo pedagógico de efecto didáctico. Entonces, con esto vamos a romper también una fuerte noción del nivel inicial para decir, no el cuento para enseñar algo, sí el cuento para que los niños accedan a la realidad, a la cotidianeidad y al proceso de gustación poética y estética que necesita el trabajo con la literatura en el nivel inicial. Una literatura hecha ¿con qué? Con el sistema, como decía Saussure. Una literatura hecha ¿con qué? Con la lengua, como decía Saussure. ¿Desde dónde? Desde la oralidad. ¿Desde dónde más? Desde la escritura. Entonces, estamos proponiendo acá una noción de oralidad en un pasaje a la escritura muy situado teóricamente, muy insistente en determinar campos de conocimiento para que el docente de nivel inicial tenga claro cómo proceder en sus prácticas pedagógicas situadas en el trabajo de la lengua, para romper la idea de que lo que escribió un autor sirve para que los chicos terminen aprendiendo a cepillarse los dientes, o que lo que escribió un autor está hecho, y esto es lo que debería suceder, con palabras que le dan una determinada característica, tono y estilo a un relato que si fueran otras palabras las seleccionadas no lo tendría.